Muy buenos días, profesor Hugo Sandoval. Soy Norma Núñez y bueno, el tema hoy a tratar pues van a ser varios, pero uno de ellos es el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente es la reunión de representantes del pueblo que tiene como finalidad realizar un acto constituyente, es decir, crear una constitución, establecer un orden jurídico. Y según Carbonell, también la Constitución busca regular a la política a través de su sometimiento a la lógica del derecho. Se trata de construir un gobierno en que las leyes, en vez de tradicional gobierno de los hombres que ha conocido la historia de la humanidad. Y según también García Maínez, el derecho político constitucional es un conjunto de normas claves a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones entre sí y con los particulares, es decir, con los civiles, con nosotros, las personas regulares. Y bueno, también vamos a agregar que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado. Es la contenedora de obligaciones y de normas vinculantes bilaterales. Vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos. Incluye principios estructurales que rigen la vida del Estado, racionalizando y limitando el poder. Además posee proyectos y programas de actuación que necesitan la sociedad, que necesitamos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que podamos todos convivir en una forma correcta. Así pues, también queremos tratar el punto de constitución. ¿Qué es la constitución? Pues también está conformada por dos partes, conocida como la parte dogmática, es del artículo de nuestra Carta Magna del 1 al 29, y la parte orgánica, que es del artículo 30 al artículo 136 de nuestra Constitución o de nuestra Carta Magna. También tenemos 19 artículos transitorios que todavía están en proceso. Y bueno, queremos también comentar que la Constitución mexicana se divide, aparte de esta dogmática, en la dogmática tratan todo lo que es relacionado a los derechos humanos, que nos protegen y que antes son nuestras garantías individuales. Y la parte orgánica pues es la que trata la parte de cómo debemos de convivir todas nuestras leyes, toda la parte, digamos, jurídico, político, que regula un Estado. Y bueno, la Constitución también la definimos como, o quedó plasmada en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida. No tiene constitución, somos una república democrática, repetitiva y laica. También la Ley Suprema del Jurídico Mexicano fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de ese mismo año y bueno, la Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de los órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. ¿Qué tipo de constitución tenemos en México? Pues sabemos que tenemos una constitución rígida. Hay dos tipos de constitución, la rígida y la flexible. Nosotros pertenecemos a la constitución rígida y es aquella que puede ser modificada pero siguiendo las normas, con fundamento en el artículo 135 de nuestro Código, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? La Constitución mexicana vigente es una constitución rígida. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que haga un cambio el poder ejecutivo o el legislativo o el judicial. Tiene que atravesar por varios procesos e inclusive también atravesar por procesos donde la República Mexicana o los demás estados también participan. También quiero mencionar que lo que se refiere a la constitución flexible, pues son aquellas que pueden ser reformadas a través de una ley ordinaria. Y por otra parte, la reforma al artículo 41 constitucional
hace posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante un sufragio universal, libre, secreto y directo. Tuvo como consecuencia reformar este artículo por medio de los poderes de la Unión, así como la Constitución Federal de ser respetada por entidades federativas por razón de pacto federal. Se dio una importante adición en donde se plasma un extenso enunciado donde se consta de 4 no menos largas fracciones, donde se determinan los partidos políticos que son de entidades de interés público, y que bueno, también habla del INE, habla de la Suprema Corte de Justicia. Entonces todo este artículo 41 nos apoya esta parte de la Constitución. También queremos decir que la reforma de la Constitución debe utilizarse solo cuando haya bienes jurídicos consensuados, que deban quedar fuera del alcance de la potestad y función legislativa contingente. Un Estado federal también se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los Estados miembros. Al respecto, el artículo 124 constitucional señala que el Estado mexicano, los Estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar de forma autónoma. Por eso es que cuando hacemos una ley, y nuestra ley de la Constitución, nuestra Suprema Carta Magna, es rígida, pues tiene que atravesar por todo este proceso, por estas entidades federativas. Porque somos una república federal. Somos una república federal porque es como si tuviéramos dos pirámides, así la entendí yo. Una pirámide donde es la parte, digamos, de nuestro estado, donde se regulan o donde se trabajan las leyes, y la otra pirámide donde tenemos a los estados de la república, en la cual ninguna de las dos debe de ser invadida una por la otra, deben de ambas estar de acuerdo. Y ya además, por último, quiero tratar los principios constitucionales, más bien lo que es los principios que el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, el primer párrafo nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Quise dejar esto para el último porque es muy importante ahora que estamos en este nuevo siglo, que están trabajando mucho los derechos humanos o están prevaleciendo de nuestra Carta Magna para todos como derechos, como garantías que tenemos los ciudadanos aquí en nuestro país, en México. Gracias.